Ya, ahí la puse a reanudar. Buenos días nuevamente, ¿cómo están? ¿Alguien Hola, que buenos días, responda? profe. Hola Noemí. Hola Bárbara. Ah, ¿alguien más que quiera saludar? Hola, buenos días. Buenos Hola, días, profe. Evans. Llegó la Ayelen. Vamos a esperar que la Ayelen se conecte y empezamos. Oh, se desconectó el tablet. Bien, chicos, entonces como les comentaba, ¿cierto? Al inicio de cuando, bueno, la empecé a aceptar, les comentaba que la evaluación la vamos a tener la próxima semana, ya no hoy día. Hoy día lo que vamos a hacer en clase, vamos a hacer 3 actividades muy cortitas, como para ir recordando ciertos conceptos que son claves, ¿cierto? Eh, para reforzar también contenidos. Y la actividad o tarea que va a quedar el día de hoy también va a tener el mismo objetivo, ¿ya? Voy a intentar que haya, o sea, hay preguntas de casi todos los contenidos, ya, para que ustedes vayan reforzando, revisando también, ya. Voy a aceptar a sus 2 compañeros que tengo en sala de espera y empezamos. A Cáceres y Vicencia. ¿Ya? Entonces, en eso va a consistir la tarea de esta semana de, por lo menos, física, ¿ya? Reforzar los contenidos, ¿cierto? Que van a entrar en la evaluación de la próxima semana. Y esas preguntas, actividades, ¿cierto? Las vamos a revisar en la próxima clase, ¿ya? La evaluación es en la tarde, por línea, a las 4 de la tarde. Preguntas de selección múltiple, ¿cierto? Para que usted sepa. Ya, cualquier duda, si ustedes tienen cualquier inconveniente técnico, luz, computador u otro, recuerden mandar un correo a su apoderado, mandar un correo, ¿cierto? profesora.nicolmas@gmail.com, ¿cierto? Indicando que ahí se le va a dar otra evaluación. La idea es que lo haga, o sea, por ejemplo, la evaluación la vamos a tener el día lunes. Entonces la idea es que el mismo lunes o el martes en la mañana me escriban un correo, así yo les respondo, ¿ya? Generalmente las pruebas o la repetición de la prueba, ¿cierto? Yo la hago al día siguiente en el mismo horario, entonces para que entren en ese periodo, ¿ya? Y cualquier persona que vaya a faltar también va a quedar habilitada al día siguiente a las 4 de la tarde, pero me tienen que avisar, o si no, no la voy a habilitar, ¿ya? Eso, chicos, en cuanto a la evaluación, ¿ya? Los contenidos que van a entrar en la evaluación los vamos a ver al final. O sea, ustedes ya lo saben, ya lo saben, lo he repetido, pero lo voy a volver a repetir, pero al final de la hora porque ya tengo compartida esta pantalla, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a hacer esto que es completar, ¿cierto? Ahí se me estaba perdiendo un cuadro. Son 3 actividades muy cortitas, ¿cierto? Como les comentaba, para ir reforzando ciertas cosas, ¿ya? Entonces vamos a partir. Dice, en el siguiente esquema se representan los procesos de cambio de estado que pueden experimentar, ¿ya? Dice que puede experimentar el agua, pero cualquier o la mayoría de los materiales, ¿cierto? Pueden experimentar estos cambios de estado. Recuerden que hay 3 estados, ¿ya? Luego dice, escribe en cada casillero el nombre del listado que corresponde a cada proceso, ¿ya? Y por casillero, ¿cierto? Denme un segundo. Ahí está. Por casillero se refiere a esto de acá, ¿ya? Donde dice condensación, fusión, solidificación, sublimación regresiva, vaporización y sublimación progresiva, ¿ya? Esos son los estados, o sea, este es el nombre que recibe cuando pasan los cambios de estado o cambio de materia, ¿ya? Nosotros vimos la mayoría, la sublimación no la vimos, ¿ya? Pero la vamos a ver a continuación. De todas maneras, solamente para que sepan los nombres, no se los voy a preguntar ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, fíjense, fijémonos en estos dibujitos que están acá.
¿Ya? Fijémonos en eso en primer lugar. Entonces, voy a borrar esto de acá. Ya, el primero que está acá. ¿Qué estado de la materia corresponde? Sólido. Al Sólido. sólido. ¿Ya? Nosotros vemos un cubo de hielo, ¿cierto? Entonces corresponde al estado sólido. El dibujo de al medio, ¿a qué corresponde? Líquido. Líquido. Y la tercera, que es esta de acá, Gaseoso. gaseoso. Súper bien. Entonces, esos son los tres estados de la materia. No sé, sí, creo que yo lo dije. En realidad, los estados de la materia, por si acaso, son cuatro. Ya, son cuatro estados de la materia. Sólido, líquido, gaseoso y el estado de plasma. ¿Ya? Pero el estado de plasma no se ve en la educación ni media ni básica. ¿Ya? Por si acaso. Entonces solamente nos quedamos con estos tres estados, que es sólido, líquido y gaseoso. ¿Ya? ¿Qué más hay que decir? Siempre que un cuerpo esté en el estado sólido, si yo aumento la temperatura, va a pasar al estado líquido. Y ese tiene un nombre. ¿Ya? Cuando esté en el estado líquido y yo le aumento la temperatura, va a pasar al estado gaseoso y ese proceso también va a tener un nombre. ¿Ya? De esa manera. Y si el estado gaseoso, un segundito, Nani, y si el estado gaseoso yo le aumento la temperatura, le doy calor de alguna manera, también va a pasar al estado de plasma, ya por si acaso. Eso es como lo normal. Y si yo le bajo la temperatura, va a ser lo inverso, ¿ya? Noemí, ahora sí, disculpe. De sólido a líquido es fusión. Exactamente, lo iba a preguntar ahora. Exactamente. Entonces ahora lo voy a escribir. Le voy a hacer zoom por si acaso a esto. Ah, no, pero creo que se ve bien. Ya, entonces vamos a poner fusión. Entonces cuando un cuerpo pasa del estado, del estado líquido, perdón, hoy día ando mal, del estado sólido al estado líquido, se llama fusión. ¿Ya? A ver, ¿cómo qué más? Por ejemplo, la mantequilla. La mantequilla cuando usted la pone en el pan calentito, recién tostado, ¿cierto? Y se empieza a derretir, eso se llama fusión porque se está fundiendo. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, una roca, si una roca yo le aplico mucho calor, ¿cierto? Obviamente, esta roca también se va a derretir. ¿Ya? Y de eso es lo que está compuesto la lava, el magma, ¿cierto? Todo eso que son sustancias, por así decirlo, o de un volcán, ¿cierto? Es básicamente eso, ¿ya? La lava y el magma es roca fundida, roca a muy alta temperatura, ¿ya? El magma es cuando está dentro de la tierra y el magma cuando sale del volcán se convierte, cambia el nombre y se llama lava, ¿ya? Al final es lo mismo, solamente que en distintas partes. Entonces, del sólido a líquido se llama fusión. ¿Cómo se llama de líquido a gaseoso? ¿Cómo se llama ese proceso? Vamos a tachar fusión para que veamos. Noemí. Vaporización. Vaporización, exactamente. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros ponemos a calentar agüita, ya sea para una sopa, para hacer un té, un café, ¿cierto? Cuando está hirviendo el agua, nosotros sabemos que está hirviendo ¿por qué? ¿Por qué sabemos que está hirviendo el agua? ¿Por qué? Por el vapor. Por el vapor. Por el vapor, exactamente. Nosotros sabemos que está hirviendo el agua por el vapor. ¿Ya? Entonces, por eso de líquido a vapor, o sea, gaseoso se llama vaporización, ¿ya? Porque el vapor es agua en estado gaseoso, ¿ya? Entonces, vamos a tachar vaporización. Y vamos a bajar un poquito. Nos vamos a ir a esta parte ahora,
¿ya? Esta que está aquí, no sé si la ven. Ahí, ¿ya? Entonces, de gaseoso a líquido, ¿cómo se llama ese proceso? Condensación. Condensación, exactamente. La condensación, ¿dónde se puede ver? ¿Alguien sabe? Lluvia. Cuando llueve, En la lluvia, ya, muy bien. ¿Cuándo más? Por ejemplo, usted en verano, o, bueno, no sé cómo está allá el clima, pero acá está horrible. Pero supongamos que usted quiere tomar bebida y saca una bebida del refri, ¿cierto? Se la, toma, la pone en un vaso, ¿cierto? Porque no va a tomar de la botella. La pone en un vaso, le echa la bebida y se da cuenta, ¿cierto? Que al vaso por fuera le aparecen como gotitas. ¿Se han fijado en eso, no? ¿Se han fijado, no? No. ¿No? ¿No? Ah, ahí tengo dos deditos levantados. Ya. Entonces, a eso se llama condensación. Eso es porque el aire que está afuera, ¿cierto? Empieza a bajar su temperatura, ¿ya? Es como cuando dice, ah, es que está transpirando la bebida, no es que esté transpirando, es que se está condensando, ¿ya? Por ejemplo, cuando hace mucho frío, no sé si, como les comentaba, no sé cómo está allá la temperatura, pero generalmente en las mañanas de invierno o de otoño, ¿cierto? Uno se despierta y cuando ve las ventanas están como con gotitas, ¿ya? Eso es por lo mismo, ¿ya? Eh, es por lo mismo porque el aire bajó su temperatura y pasa al estado líquido, ¿ya? A eso se llama condensación. Entonces vamos a tachar condensación, acá está condensación, le hice muchas rayas, y de líquido a sólido, ¿cómo se llama este proceso? profe, Dígame. solidificación. Ya, muchas gracias. Entonces la solidificación la vemos, por ejemplo, cuando en la hielera ponemos agua, ¿cierto? Y lo metemos al congelador. O metemos quizá una botella que queremos bajar la temperatura, ¿cierto? También la podemos meter al congelador. Una sopa, la comida, ¿cierto? También la podemos congelar, ¿ya? Eso es por solidificación, ¿ya? Esos son los 4 procesos que son los más importantes, ¿ya? Sobre todo lo que es la fusión y la vaporización, ¿ya? La condensación y la solidificación se hablan un poquito menos, ¿ya? Pero la fusión y la vaporización son muy importantes. Nos quedan 2 procesos que estos son muy poco comentados, la verdad de las cosas. Noemí, dígame. Profe, ¿puedo responder? Bueno, ¿cuál de las dos? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba Ya, es sublimación progresiva. es súper. Muchas gracias, Noemí. Entonces, como Noemí bien dice, es sublimación progresiva. ¿Ya? Entonces, cuando pasamos del estado sólido al estado gaseoso, ¿cierto? Inmediatamente se llama sublimación progresiva. Esto no ocurre tan comúnmente en la vida cotidiana, ¿ya? Y por eso no se habla tanto de esto o de este proceso, ¿ya? Porque requiere muy alta temperatura, mucho calor, ¿cierto? Muy rápido, ¿ya? Entonces, del estado sólido, que están, por ejemplo, en 0 grados Celsius, tiene que pasar, no sé, a 101 grados Celsius en cosa de segundos, ¿ya? Entonces, eso no lo podemos hacer generalmente en una cocina o en una estufa o en algo que nos genere cierta temperatura o calor, ¿ya? Y por eso no se estudia tanto. Entonces, de sólido a gaseoso, sublimación progresiva. Estos son nombres solamente nomás de los distintos procesos o cambios de la materia. Entonces, por ejemplo, cuando veíamos calor de fusión, era cuando era el calor necesario para pasar del estado sólido al estado líquido, ¿ya? A eso hacíamos referencia. Por eso yo les decía que ya lo habíamos visto.
Y pasa lo mismo con el calor, creo que vimos el calor de vaporización también, ¿cierto? Y es lo mismo, es la energía necesaria para pasar del estado líquido al estado gaseoso, ¿ya? Y nos queda la última, ¿ya? La última. Entonces vamos a rayar sublimación progresiva acá y nos queda la última. ¿Cuál vendría siendo el nombre de del último proceso que nos falta? Sublimación regresiva. Regresiva, exactamente. Entonces aquí lo anotamos, vamos a subir, voy a subir un poquito y no subía nada. Entonces, sublimación regresiva. Entonces, nuevamente, esto es cuando pasa del estado gaseoso al estado sólido muy rápido, ¿ya? Entonces, nuevamente, este es un proceso que no vemos muy comúnmente en la vida cotidiana, ¿cierto? Y por eso no vamos a hablar tanto de este concepto de sublimación progresiva ni de sublimación regresiva, por si acaso, ¿ya? Pero igual es bueno que ustedes sepan que existe, ¿cierto? Y que está ahí. Entonces, la parte de arriba, aquí, vamos a hacer una flechita. A medida que van ocurriendo estos procesos, ¿aumenta o disminuye la temperatura? ¿Qué quiero decir? Cuando pasa del estado sólido al estado líquido, ¿aumenta la temperatura o disminuye la temperatura? Estoy intentando hacer las líneas mientras tanto. Recuerden lo que dijimos. Aumenta. Aumenta, exactamente. Entonces aquí vamos a poner. Entonces aquí vamos, me quedo súper chueca. Entonces aquí aumenta la temperatura. ¿Ya? Entonces aumenta la temperatura, ¿cierto? Y acá abajo, vamos a hacer otra línea, ¿cierto? Esta debería ser. Y aquí vamos a poner otra flechita, ¿cierto? Pero hacia el otro lado. Aquí, ¿qué tenemos cuando pasa de gaseoso a líquido o de líquido a sólido? ¿Aumenta o disminuye la temperatura? Disminuye. Disminuye la temperatura. ¿Ya? Ya, entonces, estos son los cambios de la materia, ¿ya? No solamente, como les comentaba, del agua, puede ser de cualquier material, ¿ya? De cualquier material, ¿cierto? Cuando pase de sólido a líquido se va a llamar fusión, de líquido a gaseoso vaporización, y lo contrario, de gaseoso a líquido condensación y de líquido a sólido solidificación, ¿ya? En este proceso que está acá arriba, ¿cierto? Es cuando aumenta la temperatura, cuando le damos calor a un cuerpo, ¿ya? En cambio, cuando le quitamos, ¿cierto? Le quitamos calor o cuando cede, mejor dicho, calor al ambiente o cede simplemente calor, vamos a tener los procesos que están abajo. Condensación, solidificación y sublimación regresiva, ¿ya? Ahí estamos. Entonces nos vamos a ir a la segunda actividad. No, no la puedo. Ahí está. Esta es la segunda actividad. Es una preguntita para que recordemos el calor específico, ¿ya? Dice, la siguiente tabla muestra el calor específico de 4 sustancias. Arriba dice sustancia y están las sustancias de vidrio, cobre, agua y acero. Calor específico, abajo, perdón, dice calor específico que está medido en calorías
partido en gramos por grado Celsius. Y los valores son, tenemos 0,2 el del vidrio, 0,009 o 94 el del cobre, 1 el del agua, 0,114 el del acero. ¿Ya? Entonces, antes de responder esta pregunta que está acá, vamos a hacer dos preguntas aparte. ¿Ya? ¿Qué calor específico es mayor? De los 4 que están ahí. Yo sé que ustedes saben diferenciar números, cuál es mayor, cuál es menor. Simplemente fíjense en eso. ¿Cuál calor específico es mayor de esos 4? ¿O qué número vendría siendo mayor? El 1,0. 1,0, exactamente. Ah, profe, pregunta. Hoy día no se anota, ¿cierto? Pregunte. O sea, es que la verdad es que siempre tienen que tomar apunte, ¿ya? Pero no va a quedar como tarea. Lo que va a quedar por tarea son actividades y preguntas sobre conceptos que nosotros, para que estudien, nada más, ¿ya? Ya, entonces, como bien dice su compañero, ¿cierto? Creo que fue Edwards, ¿o no? ¿O no? ¿Sí? Ya, entonces, el que tiene mayor calor específico, ¿cierto? Es el agua. Ay, perdón. Ya, ¿y cuál tiene menor calor específico? ¿Cuál tiene El menor? cobre. El cobre. A ver. Sí, el cobre. Denme un segundito que me voy a hacer. Ya, muchas gracias. Entonces, el cobre lo vamos a anotar de igual manera. El cobre tiene menor calor específico. Ya. Esta fue igual una parte cierta matemática porque ustedes saben perfectamente cuál es calor y cuál es, o sea, qué números son mayores y cuáles son menores. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿qué significa que el agua tenga un mayor calor específico? ¿Qué significa? Que Que se necesita calienta. mayor temperatura para para que alcance otro estado. Ya, Eloy, recuerden no interrumpir. Edward creo que estaba hablando antes de, pero estaba bien Eloy. Edwards, ¿no? No, era Era, yo. era el Seba. Ah, se va, perdón, dígame. No, no, lo que dijo el Eloy. Ya. Para complementar lo de mi compañero Eloy, es que se necesita para que 1 gramo de una sustancia suba a 1 grado Celsius. Ya, exactamente. Oye, muy bien. Después, cuando deje de compartir, le hago un aplauso simbólico. Ya, muy bien las 3 explicaciones. Ya, entonces, el agua tiene mayor calor específico. Eso significa que necesita mayor cantidad de energía, mayor temperatura, ¿cierto? Para cambiar su estado. Eso significa calor específico. O mejor dicho, como dijeron sus compañeros, para aumentar o disminuir en 1 grado Celsius, ¿ya? Entonces, necesita, vamos a poner, mayor energía. Recuerden que cuando estamos hablando en este caso de energía, nos referimos al calor,
Ya, entonces lo voy a poner entre paréntesis para que se entienda. Necesita mayor energía para variar su temperatura en 1 grado Celsius. Esa es la definición, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa con el cobre? ¿Necesita mayor o menor energía? Menor. Exactamente. Necesita menor energía y aquí le ponemos nuevamente calor, ¿cierto? Para variar su temperatura en 1 grado Celsius, ¿ya? Entonces, acá tenemos el agua y tenemos el cobre. Ya, si yo les pregunto lo siguiente, nosotros sabemos que hay materiales conductores y materiales aislantes, ¿ya? ¿El cobre vendría siendo un material aislante o un material conductor? ¿Qué piensan ustedes? Conductor. Ya me dicen conductor. ¿Quién más? ¿Alguien opina algo distinto? ¿Lo mismo que su compañera? Ya. Entonces, como bien dice, el cobre es un conductor. ¿Y por qué es un conductor? Porque necesita muy poca energía para variar su temperatura, ¿ya? Entonces acá cuando en la pregunta nos dicen ¿qué sustancia conduce mejor el calor? ¿Cuál vendría siendo? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Ok, aquí, cuando nos dicen ¿qué sustancia conduce mejor el calor? ¿Cuál es la sustancia a la que se refieren en este caso? ¿O cuál es la sustancia que usted debiera responder acá? ¿El cobre? El cobre, exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sustancia conduce mejor el calor? Ahí le están preguntando por los materiales conductores, lo que decíamos recién. ¿Ya? Recuerden que los materiales aislantes son como el plumavit, la madera, el corcho. Por eso, por ejemplo, cuando su mamá hace comida, ¿cierto? No sé si ustedes cocinan todavía o si los dejan meterse a la cocina, no lo sé. Pero generalmente ocupan cucharas de madera, ¿ya? Para revolver comida. O si están, no sé, calentando alguna cosa, ¿cierto? Por lo menos el mango generalmente es de plástico o de madera, ¿ya? Porque es aislante. En cambio, si uno está calentando sopa con una cuchara metálica, por ejemplo, la cuchara metálica se va a calentar arriba y se van a quemar. Entonces, por eso necesitan algún aislante. Y por eso algunas ollas, ¿sí? Algunas ollas, los mangos son de plásticos para no quemarse, ¿ya? Entonces ahí podemos ver las distintas partes. Entonces, volviendo a la pregunta, dice, ¿qué sustancia conduce mejor el calor? El calor, no, mejor, el cobre conduce mejor el calor porque, ¿por qué conduce mejor el calor? ¿O cómo podemos saber nosotros eso? Porque es un material conductor. Ya es un material conductor, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Bueno, pusimos el cobre conduce mejor el calor porque su calor específico es
menor que las otras sustancias. ¿Ya? Eso. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta con respecto al calor específico. No. Ya, entonces nos vamos a ir a lo último, a la última actividad que es un mapa conceptual, ¿cierto? De algunas cosas que nosotros ya vimos. Este mapa conceptual no tiene tan buena calidad, ¿cierto? Ahí está. Ya, entonces, partamos por la temperatura, que es más fácil. Ya, entonces partamos acá. Temperatura. Dice, se define como. O partimos con esta. Partamos por esa. ¿Cómo se mide la temperatura? ¿O con qué se mide la temperatura? Ahí, ¿qué vendría haciendo? Se mide con... Un termómetro. Ya, se mide con un termómetro. ¿Qué utilizan los termómetros? Grados. Grados. ¿Y eso cómo se llama? Tiene un nombre. ¿Cómo se llamaban? Y hay 3. Recuerden, habían 3. Así como Celsius, Kelvin, así. Sí, pues, pero no me acuerdo el nombre general. ¿Cómo se llamaban? Se llaman escalas termométricas. Pero sí, es exactamente lo que usted acaba de decir. Entonces, aquí ponemos grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin. Recuerden que el Kelvin no lleva el grado por si acaso. Si usted pone eso, estaría muy mal, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la primera parte. Nos falta, ¿cierto? ¿Cómo se define la temperatura? ¿Cómo se define la temperatura, chicos? ¿Se acuerdan cómo la definíamos? Entonces lo voy a poner yo. Se define como la energía cinética Oye, aquí me va a faltar espacio, entonces lo voy a agrandar ya. Voy a hacer trampa. Entonces se define como la energía cinética de las partículas de una sustancia. ¿Ya? Recuerden que todas las sustancias o todos los materiales, aquí lo voy a achicar, todas las sustancias o todos los materiales, ¿cierto? Nosotros dijimos que son como partículas, como millones de partículas, que eso era el modelo cinético molecular, ¿ya? La teoría cinética molecular, que son simplemente partículas. Por ejemplo, bueno, no me queda mucha agua, pero ahí nosotros si miramos solamente vemos agua, pero microscópicamente hay átomos acá, ¿cierto? Que obviamente con nuestros ojos no los vemos, pero nos imaginamos o nos tenemos que imaginar como si esto tuviera millones de pelotitas o millones de esferas, ¿ya? Esas son las partículas, simplemente esferas. Entonces, mientras mayor temperatura tengan esas partículas, significa que por dentro están vibrando, ¿cierto? Más rápido, ¿ya?
En cambio, si tiene una menor temperatura es porque están vibrando muy poquito. Y si por esas casualidades tiene el 0 Kelvin, recuerden que era la temperatura absoluta, ¿ya? O en la escala absoluta. Y es la temperatura más baja que se puede llegar, ¿ya? Pero fíjense en esto, que es en Kelvin. Si yo digo 0 grados Celsius, no es la temperatura más baja. Si digo 0 grados Fahrenheit, no es la temperatura más baja. Recuerden que la que manda es la escala de Kelvin, ¿ya? Esa es la que nos manda. Entonces, cuando Kelvin dice que tenemos 0 Kelvin, significa que ninguna partícula se está moviendo, ¿ya? Eso con la parte de temperatura. Ahora nos vamos a ir con calor, ¿ya? Aquí nos vamos a ir con la parte calor. Ahí, entonces, vamos a partir por acá. ¿En qué se mide el calor? ¿En qué se mide el calor? ¿Cuáles son las unidades en que se mide el calor? Las unidades de energía. Exactamente, ¿cuáles son las unidades? Ustedes, por ejemplo, no sé si se han fijado en la comida. Cuando usted va a consumir o va a abrir algún producto, siempre le aparece una información nutricional. Y cuando se va a la parte de energía, no sé si se han fijado, pero deberían fijarse, ¿en qué se mide esa energía? Que también lo utilizan en biología, esa unidad de medida. Kilocalorías, creo. Ya, son las calorías. Kilocalorías también puede ser, ¿ya? Pero kilo simplemente significa 1000. Por eso, por ejemplo, 1 kilogramo significa 1000 gramos de pan, pero la unidad correcta es gramos, ¿ya? Entonces, calorías que se abrevia de esta manera, simplemente cal. Entonces, quizás usted en un producto, acá no, acá tengo unos chocolates. Déjenme ver si lo encuentro. Ahí está. Estos son unos chocolates. Ay, no lo van a ver ni cantando. Pero ahí sí ustedes se fijan. Ahí aparece. Ahí, como decía Edwards, kilocaloría. Acá. Entonces siempre le aparece esta barrita de información nutricional, ¿ya? Entonces, para que le echen un ojito. Ahí la mayoría está en gramos, por lo menos de este producto, en gramos y en miligramos, ¿ya? No sé si lo vieron. ¿Ya? No enfoca, pero se ve algo. Son chocolates. ¿Ya? Eso para que ustedes se fijen cuando las cosas que comen deberían saber lo que comen. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las calorías. Hay otra unidad de medida, ¿cierto?, que sirve para las energías, cualquier tipo de energía, y se llama Joule o Joule también, ¿ya? Y ahí ustedes como quieran pronunciarlo, no importa, ¿ya? Este viene por el apellido de un científico, ¿cierto? Prescott Joule, que se llamaba. Y toda la energía, o sea, por ejemplo, si hablamos de energía térmica, si hablamos de calor, si hablamos de energía cinética, energía potencial, energía mecánica, energía solar, energía eólica, cualquier tipo de energía la podemos medir en Joule, ¿ya? Esa es la unidad de medida. Ahora, el calor, ¿cierto? Por ser calor, ¿cierto? La podemos expresar como Joule o lo podemos expresar como caloría, cualquiera de las dos, ¿ya? Ahora, nos vamos a ir a la parte de al lado que dice, se define como. ¿Cómo podemos definir el calor?
¿Cómo podemos definir el calor? Aquí voy a hacer zoom. ¿Cómo podemos definir el calor? Energía en tránsito creo que era. Súper bien, ¿ya? Entonces se define como la energía en tránsito entre dos cuerpos que tienen distinta temperatura. Y abrevié, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tienen la misma temperatura, están en equilibrio térmico y no hay transferencia de calor, ¿ya? Entonces, para que haya calor, deben estar a distinta temperatura, ¿ya? Dice, se caracteriza por ser. ¿Qué es importante sobre el calor? ¿Qué característica podemos decir? Hay 3 métodos para transferir calor, ¿cierto? No sé si se acuerdan. Sí, conducción y radiación. Exactamente. Entonces aquí le voy a agrandar un poquito. Entonces hay 3 métodos para transferir calor. Y ahí tenemos el de conducción, convección Y radiación. y radiación. Súper bien. Ay, me quedo medio feo. Ya, ¿qué más podríamos decir del calor? Otra cosa importante que está relacionada con calor, pero también con energía, es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo frío, es porque estoy cediendo temperatura, estoy cediendo calor, ¿ya? Y cuando tengo calor, ¿cierto? Esta sensación térmica es porque mi cuerpo está absorbiendo, ¿ya? Absorbiendo energía en forma de calor, ¿ya? Entonces, ¿sí? Entonces se caracteriza por ceder o absorber Ay, perdón, se me fue lo que iba a poner. ¿Cómo lo puedo poner? Entonces, el calor se transfiere y le ponemos no se crea ni se destruye. Ya, vamos a dejar de esa manera. Y la última característica, y con esto ya terminamos, dice, se transmite del cuerpo con, y ahí queda un espacio, ¿cierto? Lo voy a agrandar ahí para que lo vean. Con, estamos aquí en el completar. Se transmite del cuerpo con temperatura, que va acá, Mayor. mayor temperatura. Entonces, mayor temperatura al de Menor. Menor. chicos, esto era la clase hoy día, como les comentaba, 3 actividades, ¿cierto? Partimos hablando de los procesos, cómo se llamaban cuando se cambian los estados de la materia, ¿ya?
vimos el concepto, o recordamos también el concepto de calor específico, para que más que nada que asociaran el concepto, ¿cierto? Yo sé que vimos calor latente, calor de fusión y otro, no me acuerdo cuál es el otro calor que vimos, pero el calor específico es uno de los más importantes, ¿ya? Y finalmente terminamos haciendo un mapa conceptual de los conceptos de calor y temperatura, porque son muy importantes, ¿ya? Esta hojita o estos rayones que nosotros hicimos ahora, se los voy a subir como tarea, ¿ya? O sea, no es que lo tengan que hacer, sino que se los voy a poner en la tarea para que ustedes lo tengan para que estudien, ¿ya? Este desarrollo que nosotros hicimos, ¿ya? Eso, chicos, les dejo hoy día la tarea, se las voy a habilitar terminando las clases, se las habilito, ¿cierto? Porque ahora tengo con el otro octavo y después tengo consejo de curso, entonces se las habilito terminando eso, ¿ya? Así que eso, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? Recuerden que la prueba es la próxima semana, o la evaluación es la próxima semana, en la tarde a las 4. Seba, dígame. No, que la evaluación era hoy. Sí, pero la corrimos para la próxima semana. Ay, se me olvidó. No, no se preocupe. Sí, lo que pasa es que yo le iba a habilitar la tarea y según yo se la había habilitado y el día, no sé si jueves parece, no sé por qué se me ocurrió revisar y no había habilitado la tarea. Entonces cuando esas cosas ocurran, yo corro las evaluaciones, la verdad de las cosas, ¿ya? Porque igual necesitamos una clase de práctica para que ustedes, no sé, pues, vaya verificando ciertos conceptos y todo. Así que en la próxima clase vamos a revisar la guía o las dudas que ustedes tengan sobre la guía o contenidos, ¿ya? Esos chicos que estén bien. Espérenme. Le iba a mandar un abrazo a las personas que participaron. Estuvieron muy bien. Se nota que han estado estudiando, ¿ya? Así que esos chicos tengan excelente semana. Cuídense mucho. Que estén bien. Adiós. Chao, profe. Chao, Chao, profe. tía. Chao. Chao, Chao, profe. sobrino. Chao, que estén bien. Cuídense. Adiós.